Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos haciendo el programa de manera remota, como ya hace bastante tiempo. Nos pueden contactar por WhatsApp al 65855580 y si no en redes nos encuentran como La Venganza Radio. Recuerden que también esta emisora la pueden escuchar por internet en 750.am. Vamos a hablar de prostitución en la Edad Media. Bueno, Así que guarda, ¿eh? Siempre molestó mucho a los buenos burgueses la presencia de prostitutas cerca de sus residencias. sí, En el medioevo, hablamos ahora de Francia, la política pública consistía casi exclusivamente en expulsar a las prostitutas de las llamadas calles buenas de la ciudad y en limitar sus derechos civiles. Cualquier prostituta que actuase en una calle buena corría el peligro de ser echada por las autoridades municipales o incluso por vecinos enfurecidos. Fue de ese modo como nacieron, inevitablemente, los barrios dedicados a la prostitución, que estaban o fuera de las murallas o del lado de adentro, pero pegados a las murallas. En Toulouse, allá en el año 1202, para fomentar el éxodo de las muchachas, se les impusieron prohibiciones enojosas. Por ejemplo, no podían tocar los productos en el mercado, no podían comer en público, no podían llevar niños junto a ellas ni presenciar, por ejemplo, alguna justa o torneo. Como sucedía en la mayoría de los lugares, no podían llevar tampoco los mismos vestidos que las mujeres honradas. En cuanto a prohibiciones en el vestir, bueno, está la famosa prohibición de la Roma imperial, cuando prohibieron a las meretrices usar calzado, pero las chicas de los lupanares comenzaron a usar unas suelas que pegaban a los pies, y esas suelas tenían moldeadas unas letras que iban imprimiendo en los caminos de tierra y de arena el mensaje: "Se quéreme, sígueme". Nunca me lo creí esto, no sé por qué. Así los muchachos seguían sus pasos hasta el lupanar sin permanecer durante el trayecto junto a quien podía deshonrarlo. En Roma, aunque ya en el siglo XVI, sucedió algo curioso. Para erradicar de la ciudad a las prostitutas en 1565, esto fue en ocasión del Concilio de Trento, ahí estaba un papa muy severo que era Pío IV. Bueno, se decretó la expulsión de todas las muchachas de costumbres alegres. O sea, para erradicarlas las expulsaron. Y bueno, ¿qué iban a hacer? El decreto provocó tales protestas de los clientes que incluso el gobierno de la ciudad se puso a trabajar para persuadir al Papa de que no tomara esas medidas. Y hubo una negociación. El Papa Pío IV propuso la expulsión selectiva de algunas prostitutas, sí, que debían ser las más deshonestas, alegres y poco recatadas, y las mejores, me imagino yo, y colocar a las demás en una especie de gueto en la zona conocida como el Ortacho, que se encontraba, disculpen ustedes, entre el puerto de Tevere de la Ripetta y el Corso, muy lejos del Vaticano. Pero incluso ese proyecto tuvo poco éxito por lo que acabo de decir, porque las más deshonestas, alegres y poco recatadas eran precisamente las más solicitadas. Los esfuerzos de otro papa, ¿no? Sixto V, que también compartía las aspiraciones de Pío, tuvieron un destino similar. No pudo alejar a las muchachas de Roma. A lo largo del siglo XVI, las prostitutas seguían siendo numerosas y muchas de ellas, para eludir los intentos de expulsión, fueron cuidadas y recibidas por sus enamorados, como ellas llamaban a sus clientes. Está muy bien. Una característica común entre las prostitutas romanas era adoptar nombres de otras ciudades o regiones. Las identificaciones toponímicas daban cuenta del carácter voluptuoso o apenas amable de la muchacha. ¿Por qué? Porque se creía
que ciertas nacionalidades tenían virtudes especiales. Ajá. Se pensaba que las chipriotas eran salvajes, que las griegas eran dulces, que las orientales eran sumisas. Eran muy famosas, por ejemplo, Lucrecia la greca, Enriqueta la franca y Carla la toscana. Sí. Carla la toscana. Carla la toscana, Carla la toscana, Carla la toscana. Carla la toscana, Carla la toscana, Carla la toscana. Carla la toscana, Carla la toscana, Carla. Qué lindo. Bueno, dale. Poco a poco la política pública pasó de expulsar a las prostitutas de las calles buenas o prohibir su presencia dentro de las murallas, a designar definitivamente un distrito oficial, una zona donde podían y debían residir. En algunas ciudades del Languedoc, por ejemplo, había un barrio oficializado de prostitutas desde el siglo XV. Y entre los privilegios que había otorgado el señor local a sus vasallos, figuraba el de poder frecuentar ese barrio sin ser acusados de adulterio. Sí. Se consideraba que aquellas mujeres eran solteras y que un hombre que tenía relaciones con mujeres públicas solteras no cometía adulterio. Ah, mira vos. Bueno. La idea de crear barrios dedicados a la prostitución se extendió rápidamente por todo el sur de Francia y luego, tal como había sucedido en España con las mansevías, muchos municipios decidieron controlar la prostitución, no solo expulsando a las muchachas o recluyéndolas en barrios alejados, sino creando casas de tolerancia que fuesen propiedad de la ciudad. Atención, amigos. Sí, sí. Atención, ¿eh? Esta es una idea. La administración diaria de la casa era encomendada a individuos particulares. Al principio se contrató para ello a ancianas prostitutas. Luego fueron hombres probos y honestos que se postulaban para rufas, ¿no? Sí. Una especie de licitación hacían y eran elegidos por el Consejo del Pueblo o la alcaldía. El elegido pagaba una cantidad anual a la autoridad municipal, tenía derecho a todos los beneficios que reportaba la casa. La ciudad se reservaba, sin embargo, el último control sobre la buena marcha del burdel. El sistema de prostitución municipal alcanzó su apogeo en el siglo XV y XVI. En el burdel público de Toulouse, un día resolvieron poner las instalaciones bajo la protección del rey Carlos VII, en 1432. Carlos VII creo que era el rey de Juana de Arco. Y todavía era muy joven, Carlos, y lo llevaron. Era como un homenaje que le hacían. Y dicen las crónicas, Carlos sonrió, besó, acarició, palpó, y emocionado quiso bendecir el lugar, pero se le indicó que no era un procedimiento adecuado. El cuidado de los burdeles municipales como único foco de lujuria hizo que se castigara severamente la competencia ilegal. Entonces encanaban a los proxenetas que levantaban prostíbulos ocultos o ilegales. Qué extraordinario, ¿eh? Se permitía el prostíbulo municipal, pero no el ilegal. Bueno, los textos en que los gobernantes de cada ciudad o pueblo enviaban al rey para autorizar la apertura de prostíbulos están plagados de eufemismos y tienen su gracia, ¿eh? Leo el texto de solicitud, ahí está, aquí lo tengo, mire. Original lo tiene. Es el original, sí. Sí. Es un texto solicitando al rey Carlos VII
la instalación de una de estas casas en el sur de Francia. Y dice, Sí. uy, justo esto, bueno. A su gloriosa majestad Carlos VII de los Valois se os saluda y se os pide. Enviásenos real permiso para abrir en vuestros territorios una casa de visitas de hombres y de anfitrionas mujeres para el comercio amoroso y la saciedad sana. Sí. Parece el lenguaje que usamos aquí en este programa muchas veces. Digamos, para terminar, que en esas casas estaba prohibido jugar y blasfemar. Estaban prohibidas las orgías. Sí. Y según el cronista, estaba prohibida la sexualidad libre y despreocupada. Sí. ¿Qué hacíamos? Sí. ¿Cómo será la sexualidad preocupada? ¿Cómo es la No lo sexualidad sé. preocupada? Para mí toda. Cosa curiosa, se ejercía allí un sexo aplacado y monacal. El Muy lugar bien. estaba regido por normas muy similares a las que se ponían en práctica en los hospitales dirigidos por órdenes religiosas. Cuidado de la higiene, las personas con enfermedades contagiosas a las que se revisaba, ¿no?, antes de entrar, tenían vedada la entrada al burdel, no se permitía beber y se obligaba a los asistentes a dejar sus armas en la entrada. Y escuche bien, Sí. debía orarse antes de iniciar la unión amorosa. Bueno, en algunos casos es lo que hacemos mucho. Sí, por favor. Como es obvio, más allá de la persecución, fueron muchos los establecimientos no autorizados que pervivieron escondidos, mientras los funcionarios se esforzaban en cercar la prostitución en lugares con olor a santidad. Extraordinario esto. Usted sabe que la palabra burdel en francés quería decir algo así como choza de madera. Ajá. Y porque parece, este fue Luis IX, fue San Luis, después fue santificado. A él se le ocurrió que no podían haber prostitutas en todos los lugares de la ciudad y las condenó a un barrio donde hicieron unas chozas de madera que se llamaban, creo que esa palabra en francés quiere decir eso, bordel. Y de allí después las casas de tolerancia fueron llamadas en forma genérica burdeles. Y la palabra aparece muy parecida, aparece, quiero decir, muy similar, disculpen ustedes, en distintos idiomas, ¿no? Esta palabra burdel. Hay quienes dicen que no, que es por otra cosa, pero bueno. Hemos resuelto ilustrar esta charla con un tango Sí. del tiempo en que los tangos se tocaban precisamente en los burdeles. Claro. Y entonces hemos elegido un tango que se llama La cara de la luna, pero en realidad no se llama La cara de la luna. No podemos decir cómo se llama. Muy bien. Es algo que no se puede decir por radio. Vamos a escuchar la versión de Ariel Ramírez. ¿Qué decía usted, Barton? No, si tiene letra y si se infería por la letra o no hay manera. No tiene letra. Algunos de esos tangos sí tenían letra, o mejor Claro. dicho, la letra se la ponían en los mismos burdeles, como nuestro querido... Como flor de regadera. Bien, ese se llama Rawson. Pero Sí. el que escucharemos hoy es La cara de la luna, la C de la L, Sí. por Ariel Ramírez. Por Ariel Ramírez.